Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Te habla el pastor Francisco Teodoro. Hemos estado a través de una serie de mensajes de la Escritura relacionado con el libro de los Efesios. Es interesante cómo el apóstol Pablo escribe esta epístola desde la prisión en Roma. Los primeros 3 capítulos es pura doctrina, es decir, lo que enseña es a base del fundamento o el cimiento para la vida cristiana. Los restantes 3, que son 6 capítulos, habla acerca de la vida práctica, es decir, la aplicación. Normalmente en el tiempo que vivimos hoy nos enseñan cómo vivir en la vida práctica, pero lo importante es los cimientos. No podemos poner la carreta delante y los bueyes atrás. Es una metáfora. Es decir, tenemos que entrar el cimiento primero. Lo primero que es la raíz y después el árbol. El cimiento y después la casa. De manera que este es el propósito. Los primeros 3 capítulos tienen que ser doctrina fundamental. Es muy importante que en el tiempo de hoy esa doctrina sea una parte fundamental en nuestras convicciones. Este es el cimiento para poder establecer la vida práctica. Quiero compartir con ustedes la segunda parte del capítulo 5 del libro de los Efesios, que es impresionante. Dice, y a partir del versículo 21, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Así también los esposos deben de amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Es impresionante cómo el capítulo 5 termina en el libro de los Efesios y hemos aprendido esto como un consejo. Es decir, tienen que amar a sus esposas. Por supuesto, es parte de lo que tenemos que hacer. Y además de eso, habla acerca de un misterio. Cuando habla acerca del versículo 21, que estemos sometidos en el temor de Dios, tenemos que entender este pasaje en todo el contexto del Efesios 6. Esto está hablando del orden divino. Este orden divino que también está desde Génesis y lo declara con mucha claridad el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. El Salmo 133 también habla del orden divino, es decir, el diseño que Dios estableció para la familia. Dios lo hizo. Hay una autoridad espiritual, no una autoridad violenta, no una autoridad abusiva, sino una autoridad espiritual en amor. Esta es la manera, porque la relación que hace Cristo y la iglesia, este es el misterio de la manera en que Cristo y la iglesia va a esa boda. Lo más parecido a eso es el matrimonio, la familia. Y por eso Pablo establece este criterio. El criterio es que está hablando del orden divino, del diseño divino que Dios ha establecido desde la eternidad para la familia.
La familia es el núcleo, lo importante de la sociedad. Cuando la familia funciona en este orden divino, la iglesia también lo va a hacer y la sociedad también. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Bueno, definitivamente el pecado, la maldad, la corrupción, la mente perversa de la humanidad ha distorsionado la familia. Y ahora lo que estamos viendo simplemente es algo terrible en la amenaza, la destrucción en el hogar, está trayendo toda esta situación por causa de que el pecado ha entrado al mismo seno del corazón de la familia. Este es el orden divino. Esto es lo que Dios ha establecido, donde Dios bendice el orden divino, donde el esposo no es que es mayor que la esposa, sino es el orden que Dios estableció. Primero fue el hombre y después la mujer. Es decir, el hombre no es que es superior delante de Dios a la mujer, absolutamente no. Lo que hace es que el hombre se complementa con la mujer y ahora los dos son uno en el Señor, para que los dos puedan ser el canal de bendición para su familia, sus hijos. De esto es, no se trata de que en nuestros tiempos modernos, obviamente el hombre ha tenido esa posición de autoridad y dominio, pero tiene que ser fundamentado en el amor. Si no existe el amor, definitivamente Dios no está obrando de esa forma. No va a obrar en esa manera y vamos a destruir la familia y los hijos. Este es el orden que Dios estableció. Este es lo que Dios bendice. Este es el hogar piadoso al cual hemos sido llamados, donde hay un orden divino. La mujer hace un rol y el hombre hace otro rol. En el caso del hombre es un proveedor. En el caso de la mujer es la que hace toda aquella organización en la casa, distribuye toda su sabiduría hacia sus hijos. Hay un impacto maravilloso de la madre hacia los hijos, cosa que no lo puede hacer si la madre está trabajando y el padre trabajando. ¿Quién va a educar a los hijos? ¿Quién va a instruir a los muchachos? Es decir, este es el punto. Estamos viviendo una época donde definitivamente tenemos que buscar el trabajo y a veces ese trabajo, el costo de ese exceso de trabajo para que podamos obtener una vida más o menos cómoda, el costo es que nuestros hijos pierden la bendición de que una madre esté atenta a ellos, instruyéndolo en el camino. No es que la mamá está asignada para hacer las tareas de la casa. No es ese el punto. Esa no es la prioridad. La prioridad es que la madre impacta el corazón, la mente, las emociones de los niños. Les imparte la sabiduría, imparte conocimiento, los instruye en el camino, les trabaja sobre sus emociones y su mente, forma carácter en ellos a través de la bendita palabra. Esa es la función. Y el hombre tiene que ir y traer la provisión a casa. Este es el orden que establece. Ahora, el hombre tiene que saber que su mujer es la gloria de él para que pueda presentarla delante de Dios. El hombre es un pastor de su familia, de su esposa, de sus hijos. De manera que no está ahí para actuar de una manera como un hombre arrogante, como un hombre abusivo. No, no es eso. Eso es lo que vemos ahora, pero no es así, ni fue así en el principio. De manera que aquí dice claramente que la iglesia, así como la iglesia honra a Cristo, también las casadas deben de honrar a sus esposos en todo. Este es el orden divino. Alguien puede estar diciendo, sí, pero es que lo que sucede es que mi esposo no es... Bueno, hay tantas cosas y cada familia hace como quiere hacerlo o como quiere entenderlo, pero esto es el orden divino. ¿Cómo cambia esto? Bueno, Dios está de nuestro lado y a través de la intercesión Dios va a obrar de manera poderosa, a través del testimonio también, la Biblia lo declara, también va a haber un cambio maravilloso en esto. ¿Qué es lo que ocurre cuando el matrimonio funciona de la manera como Dios lo ha establecido? El efecto va a ser con la siguiente generación, con nuestros hijos y con los hijos de ellos. De manera que esto es lo maravilloso. Pablo dice, grande es este misterio.
pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Hay dos principios fundamentales en un hogar. Si esos dos principios o dos columnas, una de ellas se deteriora, ese matrimonio es cuestión de tiempo. Se va a destruir. Número uno, el hombre fue asignado en el matrimonio para proteger a su familia, a su esposa, a sus hijos. ¿Cómo la protege? Bueno, número uno, espiritualmente. Eso dice el Salmo 127. Él es el que se pone en la puerta. Él es el que defiende a su familia. Él hace la función de un pastor ante la amenaza de los lobos, de las ovejas o los leones. Él viene y se para en la brecha, se pone con su vara y defiende sus ovejas. Es una protección física, espiritual y emocional. Es el padre el que está llamado para proteger a su familia. Esta es la protección. No solamente llevar la comida, no solamente llevarle el vestido, no solamente es esto, sino lo más importante es la protección